Patina, una talentosa cirujana de un prestigioso hospital de la ciudad, siempre había albergado el sueño de la infancia de salvar vidas a pesar de la desaprobación de su madre por su carrera profesional, preocupada por la naturaleza exigente de la profesión. Bettina veía la cirugía como algo más que un simple trabajo, era una vocación noble con una voluntad inquebrantable. Determinación, persiguió su pasión rechazando otras especialidades médicas a favor de convertirse en cirujana. Y vacaciones a pesar de las preocupaciones de su madre sobre su futuro, advirtiéndole que su dedicación podría disuadir a posibles pretendientes. Bettina permaneció indiferente a las presiones sociales, centrándose únicamente en su carrera. Su historia romántica fue breve, marcada por una decepción universitaria que la llevó a retirarse de las relaciones cercanas con su delicada belleza rubia, rizos, piel de porcelana y ojos marrones profundos. Bettina parecía casi etérea, pero detrás de este exterior se encontraba una profesional decidida y dedicada a su trabajo en el hospital, sin inmutarse por los contratiempos personales. Los ecos de las preocupaciones de su madre sobre el matrimonio y la familia resonaban en la mente de Bettina mientras caminaba con dificultad. Quitarse la bata quirúrgica y sumergirse en un relajante baño de burbujas en su inmaculada bañera blanca ofreció una apariencia de solace, un ritual para eliminar las tensiones del día y prepararse para una noche de sueño reparador. Sin embargo, sus planes de relajación fueron abruptamente interrumpidos por un sonido inesperado que emanaba de los arbustos cuando paseaba por un parque cercano. A pesar de su cansancio y el frío cortante, el sentido del deber de Bettina la obligó a investigar. Vacilación al darse cuenta de que no tenía hogar, su ropa hecha jirones, apariencia descuidada y el inconfundible olor a indigencia. Bettina reconoció su humanidad y la urgencia de su situación. Acercándose con compasión, ofreció su ayuda sin tener en cuenta las etiquetas o juicios sociales. Con gentil tranquilidad, Bettina comenzó a evaluar la condición del hombre de inmediato. Medley, al discernir la gravedad de su dolencia, sin dudarlo, se comunicó con la sala de emergencias de su hospital, insistiendo en que le brindaran atención inmediata a pesar de los intentos de la recepcionista de redirigirla a un hospital municipal. Cuando llegó la ambulancia, la resolución de Bettina fue recibida con escepticismo por parte de los paramédicos, que cuestionaron si su hospital aceptaría al hombre sin hogar sin inmutarse por sus dudas. La Patina presionó firmemente, defendiendo la vida del hombre frente a la indiferencia y los obstáculos burocráticos. El compromiso inquebrantable de Bettina con su juramento como sanadora brillaba al recordar a todos los presentes que cada vida, independientemente de su estatus o circunstancia, merece compasión y cuidado. Si es un indigente, pero sobre todo es un ser humano, lo traten con cuidado. Bettina instó a los paramédicos cuando de mala gana subieron al hombre a la ambulancia. A su llegada al hospital, su presencia causó revuelo entre el personal de enfermería, personal de limpieza e incluso, sin embargo, sus compañeros médicos se estaban tomando la espalda cuando el médico de turno, Ano, se negó a tratar al hombre y declaró que no operaría a Street Trashbea. La determinación de Tina solo se fortaleció al ignorar los comentarios despectivos de Jane. Bettina se preparó para la cirugía mostrando no solo su experiencia médica sino también su compromiso con los principios éticos y los valores humanos que trascendieron las divisiones sociales, y recurrió a las enfermeras con una sonrisa decidida. Bettina abrió el camino cuando llevaron al mendigo al quirófano a pesar de las continuas protestas de Ano, quien argumentó que el hospital municipal debería manejar tales casos y enfatizó las preocupaciones sobre la higiene y los riesgos de infección. Cualquier inquietud, ella respondió enfrentando sus objeciones con una mirada acerada. En medio de la vacilación de la enfermera, consciente de la posible controversia en torno a la decisión de Bettina, ella les aseguró que asumo toda la responsabilidad. Mientras preparaban al hombre para la cirugía, el anciano anestesista, el señor Perero, permaneció en silencio, un hombre lleno de tradición y bien versado en la aduana del hospital. Las acciones de Bettina no solo demostraron su compromiso con su profesión, sino que también desafiaron los prejuicios y prejuicios arraigados dentro de la comunidad médica, recordando a todos los presentes que la compasión y lo humano siempre deben prevalecer, independientemente del estatus social o los antecedentes que él a su vez admiraba. La valiente postura de Bettina era consciente de que su decisión podría provocar un escándalo una vez que el médico jefe lo descubriera, pero Tina se mantuvo decidida en su determinación de salvar una vida independientemente de las posibles consecuencias. Con la ayuda de su equipo se preparó para la cirugía y estaba completamente preparada para enfrentar las consecuencias de ella. Ella entendió que sus acciones trascendían la mera práctica médica,
eran actos de humanidad cuando llevaron al mendigo al quirófano, un silencio tenso envolvió el espacio puntuado solo por el zumbido del equipo y los pasos apresurados de los profesionales médicos que se preparaban para la tarea que tenía por delante. A pesar de la naturaleza desafiante de la cirugía, Batina la completó con éxito. Un ardiente reconocimiento para el señor Pourriou, el anestesista, quien afirmó que su decisión era la correcta. Reconoció que si el hombre hubiera sido enviado a otro lugar probablemente no habría sobrevivido. Bettina aceptó y reconoció las inminentes consecuencias de con sus acciones, se preparó para la reprimenda anticipada del doctor. Cornelio, el médico jefe, plenamente consciente de su enfoque empresarial en los asuntos hospitalarios, a pesar de sus esperanzas de que él entendiera su decisión humanitaria, pero Tina conocía la realidad de la situación, cansada por el largo día que pasó. Cornelio, acusándola de crear condiciones antihigiénicas y violar los protocolos del hospital, a pesar de que su tía Batina permaneció serena y explicó que se habían realizado todas las pruebas necesarias al hombre, asegurándole su salud, habría muerto si no hubiéramos intervenido, afirmó con calma, pero la respuesta del doctor. Esfuerzos. Algunas mentes permanecen cerradas a los principios de compasión y empatía. El médico jefe, que encarna su perspectiva fría y pragmática, enfrentó a Batina con una falta de compasión que la dejó tambaleándose con incredulidad, desafió la mentalidad de Di Cornelio defendiendo su decisión con convicción inquebrantable a pesar de su enojo. Lo siento, señor Cornelio, pero su enfoque no refleja los valores de un verdadero sanador. Bettina afirmó sus palabras. Se encontró con la furia de su superior. La conversación entre ellos gradualmente se volvió más acalorada y culminó en un despido repentino que destrozó el mundo entero de Bettina. Cornelio se repetía en su cabeza mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Estaba abrumada por la emoción mientras reflexionaba sobre la injusticia de la situación. Bettina estaba parada junto a la ventana, su mirada vagaba sin rumbo mientras se sumergía en sus propios pensamientos. Una madre preocupada la contactó hija luego de notar que estaba en un estado de preocupación. La madre de Bettina escuchó a su hija relatar el evento con una expresión de incredulidad en su rostro y un movimiento de cabeza ante la cruel naturaleza de la situación. La pregunta que su madre se lamentaba era qué tipo de mundo vivimos, pero Tina aceptó la dura realidad con una voz cargada de pesar. Dijo que para personas como el señor Cornelio el dinero habla más que la vida humana. Pero Tina se calmó con su madre, quien afirmó su vela en la justicia y el karma como ella estaba envuelta en un abrazo reconfortante. No te preocupes, hija mía, exactamente lo que deberías haber hecho. Consuelo de su madre murmuró espero que sí cuando descubrió un rayo de esperanza en la oscuridad de la incertidumbre al mismo tiempo que durante el tiempo que Batina estaba considerando la posibilidad de ser incluida en la lista negra del Señor Cornelio. Sus preocupaciones sobre su futuro desconocido pesaban mucho sobre ella. Cuenta que su madre, que siempre fue práctica, le sugirió que pensara en cambiar de carrera años, posiblemente comenzar una carrera como farmacéutica a pesar de que estaba agradecida por la capacidad de su madre para ser práctica. Un cirujano, no estoy destinado a vender medicamentos, soy un individuo que salva vidas, explicó a pesar de que aceptó la necesidad de investigar todas las posibilidades en su situación actual. Mientras esto sucedía, el señor Cornelio, motivado por su resentimiento, tomó medidas de venganza contactando a otros hospitales en un esfuerzo por evitar que Batina encontrara oportunidades de empleo alternativas. Cornelio se apresuró a emitir una orden para sacar al vagabundo del hospital a pesar de las sanciones, ya que temía las consecuencias que podrían derivarse de su presencia allí. Desconocía por completo que los inspectores llegaron precisamente en el momento en que las enfermeras estaban sacando al paciente del hospital. La curiosidad de uno de los inspectores lo empujó a investigar el escenario a pesar de que inicialmente estaban concentrados en sus tareas, ya que el preocupado preguntó sobre el destino del paciente, lo que llevó al señor Cornelio a dar una explicación confusa mientras lucía una sonrisa forzada. Cornelio intentaba frenéticamente manejar la situación en Batina, su destino pendía de un hilo, las implicaciones de sus acciones permanecían indeterminadas. Esto puso de relieve el conflicto que existe entre el protocolo de la burocracia y los conceptos fundamentales de la decencia humana. Mientras Héctor, el inspector, miraba por la ventana, expresó su confusión y los cuestionó. Ausencia de una ambulancia para el transporte del paciente. Un giro insondable de los acontecimientos tuvo lugar.
Cuando Héctor pasó junto al paciente que estaba siendo transportado en la camilla antes de que Cornelio pudiera dar su respuesta después de que Héctor reconoció al individuo, exclamó que con asombro, con una repentina oleada de asombro corrió hacia la camilla seguido por sus colegas que inicialmente habían dudado de él tras una inspección más cercana, ellos también reconocieron a sus colegas. Padre, fue una completa sorpresa para todos los presentes cuando se reveló que el paciente era el propio padre de Héctor. El señor Lionel Héctor tuvo dificultades para comprender el extraño evento a pesar de que el señor Lionel estaba abrumado por la incertidumbre y la impotencia a pesar de que había estado buscando a su padre durante 2 años con pocas posibilidades de encontrarlo vivo aquí. De repente lo descubrieron en medio de un desacuerdo médico. Un drama familiar desgarrador e inesperado se deshizo involuntariamente como resultado de la decisión humana de padre salvar la vida de un extraño sin hogar. Esto provocó que surgieran preocupaciones fundamentales con respecto a la ética de la práctica médica. Se reveló una serie de eventos dramáticos que llevaron a la desaparición del señor Lionel y la posterior amnesia. Revelado por el reencuentro inesperado entre Héctor y su padre. El señor Lionel había sido víctima de un ataque horrible. Liono había asumido la dirección de la empresa de equipos médicos que poseía la familia a pesar de que no estaba lo suficientemente calificado para tal tarea como resultado de su mala gestión, la empresa había estado al borde de la quiebra. Lo que alimentó aún más la ira de Héctor ante la aparición de esta reunión inesperada. Héctor tomó el control de la situación e instruyó al equipo médico que llevara al señor Lionel a una habitación y le diera el máxima prioridad en términos de su tratamiento. Héctor estaba decidido a asegurarse de que su padre recibiera la mejor atención posible dada su posición en el Ministerio de Salud y las circunstancias únicas que se presentaban. Héctor estaba decidido a descubrir un medio por el cual pudiera ayudar a su padre. Sin embargo, cuando escuchó una conversación que estaba teniendo lugar entre las enfermeras, un inesperado enigma ético comenzó a surgir dentro de los límites del hospital. Las enfermeras estaban profundamente enfrascadas en una conversación sobre el mal que se había cometido contra Pátina. Resultó que el señor Cornelio la había despedido por la sencilla razón de que ella había priorizado una vida humana, más precisamente la vida del propio padre de Héctor. Cuando Héctor apareció de repente detrás de la puerta, detuvo abruptamente su conversación en un esfuerzo por recopilar más información. Disculpen señoras, pero pude escuchar todo lo que se dijo en un esfuerzo por tener una comprensión integral de las circunstancias. Le suplicó a la persona que por favor me iluminara sobre el tema. El descubrimiento de Truzpa del señor Lionel, su operación ilegal en violación de órdenes y presiones y el brutal e injusto despido de su empleo por parte del señor Cornelio fueron todos detalles que las enfermeras finalmente revelaron a Héctor a pesar de la renuencia inicial a comunicar la secuencia completa de los eventos. También detallaron la historia de Cornelio. Héctor, que ya se estaba recuperando de la noticia de la situación de su padre, se enardeció aún más por la clara injusticia y la falta de humanidad demostrada por el médico jefe. Esta revelación hizo que Héctor se conmoviera aún más. Era inaceptable comportarse de esa manera, especialmente en un campo que se dedicaba a salvar vidas. Héctor tomó la decisión de tomar medidas después de darse cuenta de que era necesario hacerlo. No solo era el hijo agradecido del paciente que fue salvado por Pátina, sino que también era un representante del Ministerio de Salud asignado con la responsabilidad de mantener los estándares éticos en las instituciones de salud en posesión de su determinación recién descubierta. Cornelio estaba sentado en su oficina felizmente inconsciente de la tormenta inminente y disfrutaba de una sensación de alivio de que la inspección aparentemente había concluido exitosamente sin ningún incidente, porque de su errónea sensación de satisfacción incluso consideró la idea de utilizar en su propio beneficio el hecho de que el mendigo fuera el padre del inspector del Ministerio de Salud. Para tranquilizarlo sobre los cuidados que estaba recibiendo su padre, estaba dispuesto a exaltar sus propias virtudes con respecto a la salvación de una vida dentro de su institución. Héctor, por otro lado, no pospuso ni un momento mirarlo de frente. Héctor añadió en tono contundente: ahora sabes quién es su hijo, pero en el pasado estabas dispuesto a echarlo a la calle como a un perro callejero. Mientras su mirada se fijaba en la del médico principal, aunque el señor Cornelio hizo un esfuerzo por defenderse, Héctor persistió al acusarlo no solo de desestimar a Pátina, el médico que había salvado a su padre, sino también de intentar engañarlo. El nerviosismo del señor Cornelio era obvio.
El señor Cornelio se quedó sin palabras cuando se enfrentó a la determinación inquebrantable de Héctor y su conciencia de la verdad definitiva. Héctor tomó medidas y le dio instrucciones de ir a buscar a Pátina y convencerla de que regresara. Cuando el señor Cornelio llegó al apartamento de Pa, ella inicialmente malinterpretó su visita para la entrega de sus papeles de despido. Pátina se sorprendió con su visita, sin embargo, para su asombro. El médico superior le extendió una invitación para que viniera al hospital y se disculpó sinceramente. También reveló el verdadero nombre del paciente que había salvado, que era el padre de Bettina, una funcionaria del Ministerio de Salud, que quedó desconcertada. La dificultad del problema fue reconocida por el señor Cornelio, quien también sugirió que lo más probable es que la policía se encargara del asunto, pero Tina finalmente tomó la decisión de volver a su trabajo en el hospital a pesar del hecho de que al principio se sintiera incómoda al hacerlo. La carrera de Tina en el hospital dio un giro inesperado a pesar de que era consciente de que Cornelia continuaría ocupando su puesto como resultado de su amor por su profesión y su deseo de trascender la suya. Héctor le dio la seguridad de que podía regresar a su trabajo sin el miedo a ser despedido. Arrojó nueva luz sobre el error que había cometido el señor Cornelio. El señor Cornelio, al darse cuenta de su error, tranquilizó a Pátina, que luchaba por ocultar su diversión ante la humillación del médico jefe. Agradeció las seguridades. Los meses siguientes le permitieron volver a la rutina en el hospital y el incidente que había ocurrido con Bettina gradualmente se volvió menos notorio para el personal y los pacientes luego de su recuperación. El señor Lionel finalmente fue dado de alta del hospital. Bettina continuó su trabajo diligente en el hospital disfrutando de un respeto renovado tanto de sus compañeros de trabajo como de, por otro lado, la administración que supervisa la instalación. La historia dio un giro dramático cuando las autoridades descubrieron que el hijastro de Guido, el señor Lionel, era el responsable del secuestro de su padrastro, armado con un poder firmado por el señor Lionel. Guido había planeado el secuestro de su padrastro. El intento de asesinato para tomar el control de las empresas familiares debido a su impaciencia y avaricia terminó en la cárcel, lo que reveló el núcleo real de su carácter. Después de que el señor Lionel recuperó la memoria, tomó la decisión de no volver al mundo de los negocios. Acontecimientos. A pesar de que había sido objeto de un atentado contra su vida, el señor Lionel le extendió el perdón a Guido y lo instó a evitar volver a cometer los mismos errores. Tenía una gran capacidad de compasión ante la adversidad cuando temía que la vida de Guido se vería aún más arruinada por el encarcelamiento después de que se le concediera la libertad condicional. Cornelio quedó desconcertado por sus actos, lo que le hizo preguntarse cómo alguien podía ser tan previsor como para perdonarlo después del apoyo que había recibido. Por otro lado, sus compañeros de trabajo solo sonrieron de manera jocosa tan pronto como se escucharon los comentarios de Héctor. La ironía que rodeaba la falta de integridad y moral de Cornelio se convirtió en una realidad evidente. Una investigación realizada en el centro médico instalación desenterradas las fechorías flagrantes de Cornelio, que había estado evadiendo pagos de impuestos para robar ingresos del Estado. Había una parte importante de los ingresos anuales del hospital, que ascendía a millones de dólares, que habían sido aprovechados por el médico jefe para su propio beneficio. Ganancia personal. Pasó por el proceso legal y al final fue sentenciado a libertad condicional. Su reputación fue dañada y su licencia médica fue desactivada. Cornelio detuvo sus desvaríos sobre el honor y la moral después de que su duplicidad salió a la luz a través de sus acciones mientras Bettina continuaba con su inquebrantable dedicación a sus deberes quirúrgicos. Sin embargo, en medio de los desafíos de su profesión encontró alegría y satisfacción en su vida personal. En lugar de correr a la casa de su madre después de un largo día de trabajo, ahora se reunió con Héctor. Su encuentro en circunstancias tan inusuales e intensas provocó una conexión profunda que condujo a un romance floreciente y un matrimonio inminente. La insignificante diferencia de edad entre ellos palidecía en comparación con el profundo amor que compartían. La narrativa de Bettina, marcada por desafíos éticos, el coraje y la compasión, se entrelazaron con los héroes que marcaron el comienzo de un nuevo capítulo lleno de esperanza y amor. Juntos ellos ejemplificaron que a pesar de enfrentar la adversidad y la injusticia, la integridad y el amor podrían triunfar, generando nuevas oportunidades y alegrías en la vida. Nos vemos la próxima.